Andrei Tarkovsky, cineasta y escultor. Le decían que era aburrido, que sus obras eran pesadas y sin estructura narrativa. Lo acusaban de ser subversivo. Le censuraron películas porque contenían, así decían, mensajes contra el comunismo. Tuvo que irse desde Unión Soviética, refugiarse en Italia y Suecia, donde grabó sus últimas películas, y en Francia, en París, donde vivió sus últimos años de enfermedad y donde se apagó. Allí le dijeron que estaba contra el régimen comunista, pero le hicieron nuevas acusaciones, variaciones del mismo tema. Le decían que sus películas eran lentas. Él se limitaba a contestar así: si ustedes no tienen prisa. Muy rápidamente se dio cuenta de cómo y cuánto el cine de Hollywood había reducido la visión cinematográfica al solo consumo automático de películas como si fuesen bebidas en latas. En un mundo que andaba siempre más rápido, en el que la tecnología empezaba ya a hacer los espacios y los tiempos más breves, Andrei Tarkovsky sentía la necesidad de pararse un momento, de reflexionar sobre todo lo que se le presentaba delante de los ojos, de capturarlo sin dejarlo andar y hacerlo pasar inadvertido. Sentía por la precisión necesidad de poesía. Según él, la esencia de la existencia humana es la poesía. Y el objetivo del hombre es el de gozar de la belleza para elevarse espiritualmente. Según él, el único y verdadero trabajo. Este era también el objetivo, según el director ruso, del cine y de la imagen cinematográfica. Jorge Luis Borges, parafraseando Huxley, el cual dijo que el arte sucede, en una conferencia sobre el arte poética, afirmó que el arte sucede cada vez que leemos poesía. Tarkovsky, parafraseando a su vez Borges, habría dicho que el arte sucede cada vez que vemos poesía. Es ridículo prestar atención y respeto a las opiniones según las cuales las películas de Tarkovsky no tenían estructura narrativa, maligno y poco útil eufemismo que venía utilizado por no decir que no contaba historia alguna. La mayoría de las opiniones de este tipo nacieron después de Espejo, 1974, en relación al cual los críticos fueron durísimos para después, como casi siempre acaece, considerarlo una obra maestra del cine de todos los tiempos. Me encontré a Andrei Tarkovsky en el 1995 en la Mediateca Toscana de Florencia entre los directores rusos. En realidad, yo estaba buscando Eisenstein, Bertov y Pudovkin para enfrentar un examen universitario. Tarkovsky había dejado este mundo 9 años antes de mi encuentro con él. Tomé una de sus películas, así casualmente, por curiosidad. Era Stalker, 1979. Mi impacto con el mundo de este director fue de una fuerza increíble que nunca habría podido imaginar. Desde aquel momento pasé 2 años enteros de intenso estudio de sus obras. Antes de conocerlo, yo había siempre creído que las emociones tuviesen cada una su propio respectivo color, así como los estados de ánimo, formas y pigmentos de la realidad interior de cada individuo. En una de mis primeras lecciones al Centro de Arte Audiovisual de Guadalajara, en México, mostré a los alumnos algunas secuencias de Stalker. Cuando quité la película, les pregunté si no hubiesen notado algo particular en los 20 minutos que habíamos visto. Nada. Nadie se había dado cuenta que en aquel tiempo la fotografía había cambiado de color y de tonalidad muchas veces. Tuve la confirmación de la magia del ruso, el cual era capaz de hacer
pasar inobservados cambios tan evidentes, exactamente como en los sueños. El grande Ingmar Bergman, uno de los directores favoritos de Tarkovsky, los otros eran Robert Bresson, Kurosawa, Mizoguchi, Buñuel y Fellini, afirmó de haber siempre deseado entrar en los senderos oscuros del sueño en los que Tarkovsky, decía Bergman, se movía con total familiaridad. El ruso no solo fue víctima de ataques y censuras y también persecuciones, sino también de una propaganda de sus obras totalmente equivocada. En el momento de la salida de Solaris, en el 1971, esta película fue presentada como la respuesta rusa 2001 de Kubrick. Todo sucedió en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética, los dos grandes bloques, y se nos olvidó completamente que Solaris era el exacto opuesto semántico de la obra maestra de Kubrick. Cuando Tarkovsky empezó en 1962, a la edad de 29 años, había recién salido de la Escuela de Cinematografía de Mosca, donde en el 59 y en el 60 había realizado en calidad de tesis final el cortometraje El violín y la aplastadora y un mediometraje cuyos guiones habían sido escritos con la colaboración de otro grande alumno que era Alexander Konchalovsky. Antes de los 6 años de escuela de cinematografía, Tarkovsky había realizado estudios de música y pintura, disciplinas artísticas que mucha importancia tendrán en sus películas, y de arqueología. Su cine será de hecho una arqueología de las imágenes, una búsqueda de esencias y raíces. Siempre afirmó su pasión por el arte y la pintura del Renacimiento italiano, en especial modo por Leonardo da Vinci, que era su artista favorito. Imágenes de las pinturas de Leonardo se encuentran en Espejo y en Stalker, así como la figura del artista en el mundo será el tema dominante del maravilloso Andrei Rublev de 1967, interpretado por Anatoly Solonitsin, su actor favorito y grande amigo, que murió 3 años antes que él y que interpretó también Stalker, Espejo y Solaris. No obstante Tarkovsky se mostrase contrario a Eisenstein, especialmente por lo que concierne la teoría del montaje, en realidad la construcción de las películas de los dos directores es mucho más similar de lo que se crea. La grande y notable diferencia es el concepto del rol del montaje en la obra cinematográfica. Mientras por Eisenstein el cine es el arte del montaje, según Tarkovsky el montaje se halla ya adentro de las imágenes y se da por sí solo. Ello explica, por ejemplo, cómo en una película como Andrei Rublev, de la duración de 3 horas más o menos, se hallan poco más de 200 planes. Y en realidad Tarkovsky era maestro y amante del plano secuencia, del montaje interior a las imágenes, y era enemigo del vacuo virtuosismo técnico de las películas hollywoodenses que, llenas de planes fragmentados y rapidísimos, siempre más se asemejaban a las publicidades televisivas, a los videoclips y al nefasto bombardeo de informaciones de los contemporáneos medios de comunicación masiva. Tarkovsky llegó hasta a afirmar durante una entrevista a un diario italiano que la mejor película habría sido aquella que mostrase la vida entera de un ser humano con miles y miles de kilómetros de película sin corte alguno y que durase cuanto la vida misma de la persona en cuestión. A tal punto llegaba la equivalencia tarkovskiana entre arte y vida.
afirmaba que un grande artista debe ser antes que todo un grande hombre y que las características esenciales del arte, así como de la vida, deben ser la honestidad, la sinceridad, la pasión y la lealtad. En la infancia de Iván, 1962, su primera obra cinematográfica de largometraje, Tarkovsky fue llamado a dirigir una obra que a él no era destinada. De hecho, él tomó el lugar de Edward Abalov, el cual procedía entre continuos fracasos y delusiones durante la grabación. La película, que era adaptada del cuento Iván de Vladimir Bogomolov, tuvo el guión de Tarkovsky en colaboración con el mismo Bogomolov y con Mikhail Papava, y presenta en embrión las características que representarán la cifra estilística de todo el cine del director ruso, ya a empezar de Andrei Rublev. Tarkovsky no representa ninguna receta para las escuelas de cine y de artes audiovisuales actuales. Él, la mayoría de las veces, dejaba al desarrollo natural de la grabación, a la contingencia, la tarea de terminar o cambiar sus guiones, que en realidad eran más bien guías, trazas, esquemas. Sus actores no podían y no debían absolutamente conocer el desarrollo y el final de la historia, porque el hecho de conocerlos habría influenciado, deformado y alterado sus mismas actuaciones. Y además, sus guiones, dicho entre comillas, podían transformarse también totalmente según la situación meteorológica del momento, si era en exterior, obviamente. Todo dependía de Dios. Había que confiar en Él. Se debía estar listos a cambios improvisos, repentinos, según la presencia de la lluvia, del sol, del viento o de la nieve. Agua, tierra, fuego, aire. Los 4 dominios del universo, los 4 ejes cardinales del cine de Tarkovsky, en medio de los cuales, como punto de encuentro y de intersección entre todos, había el hombre con sus propios sufrimientos, contradicciones, penas, felicidades, alegrías, éxitos, derrotas, desesperaciones, dudas e incertidumbres. El cine de Tarkovsky es el cine de la naturaleza, sobre la naturaleza, alrededor de la naturaleza, en todas las acepciones posibles. El cine de la esencia de las cosas. Él no hacía misterio de propias inspiraciones fundadas, entre las otras cosas, sobre el haiku, el cual con pocos versos, palabras, da vida a una forma de poesía pura, evocando imágenes, atmósferas, situaciones, emociones, tiempos y espacios, sin utilizar la palabra como un medio y instrumento de belleza.